proteínas, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Si tienen alguna duda, pregunta, me interrumpen nomás, no hay problema. Eh, Primero me confirman si pueden ver los PPTs que se pasan. Sí, ¿no? ¿Se puede ver? Sí, se observa. Ok, genial. Bien, entonces vamos a ver esto. ¿Cómo es que los genes empiezan a expresarse? Porque les dije que los genes son básicamente proteínas, ¿no? Tienen información de proteínas, ¿ok? Eso es el material genético. Nuestro ADN está compuesto de información, ¿no? Es información para generar proteínas. Ese es su último fin. Eso es lo que deben hacer. Entonces, para que se forme un cuerpo, ¿no? Un ser humano, una estructura, ¿no? Una estructura casi siempre es proteínas, ¿no? Lo que le da la estructura a nuestro cuerpo, a las células, son las proteínas. Pero para que tenga este orden, un poco, es casi perfecto, ¿no? Un orden casi perfecto, donde todos los sistemas conviven, donde todos los sistemas interactúan, ¿no? Debe haber un orden, ¿no? Debe haber un orden. No se pueden expresar todos nuestros genes al mismo tiempo. Si se expresarían todos al mismo tiempo sería todo un caos, ¿ok? Saldría algo súper raro. Debe haber un orden, ¿ok? Debe haber un orden, debe haber tiempos, sobre todo, ¿ok? Y bien, acá es donde intervienen estos genes. Genes que mandan a los otros genes en qué momento deben expresarse, ¿ok? Eso es básicamente lo que vamos a ver esta clase. Bien. Es algo complicado de entender y yo recuerdo que fue complicado para mí cuando llegué a embriología. Fue algo complicado. Porque eran cosas nuevas, pues, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de explicarlo en facilito, ¿ok? Y que solo se lleven lo más importante, ¿no? Y lo que les pueden preguntar. El programa genético va a dirigir la expresión de nuestros genes durante la organogénesis. La organogénesis es a partir de la tercera semana, ¿no? A partir de la tercera semana hasta la semana 12 aproximadamente. ¿Ok? Este es el periodo de organogénesis o también llamado el periodo embriológico o de embriogénesis. ¿Ok? Es cuando todas las estructuras empiezan a aparecer, ¿no? Empieza a formarse el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, empieza a formarse, ¿qué más? El sistema digestivo, o sea, nuestros grandes sistemas empiezan a, ¿cómo qué? A formarse, las células empiezan a agruparse, ¿ok? Y ya luego, después de ese periodo, viene el periodo que vamos a ver que es la histogénesis, o el periodo de crecimiento, o el periodo fetal. Es básicamente, las estructuras ya están formadas, ya están ahí. Lo único que están haciendo es madurar, están creciendo, ¿ok? Pero el momento clave es la organogénesis, porque es el principio de todo, ¿ok? Es el principio. El proceso del desarrollo de un embrión, véanlo como procesos de fabricación. Si algo falla en el inicio, el producto va a ser, mm, el producto va a ser mucho más dañado. Pero si al final de la fabricación hay un error, el error puede ser, o el defecto puede ser mínimo. Véanlo así. Bien. Entonces, dirigen la organogénesis, ¿ok? A través de dos grupos de genes. Genes que van a dar características estructurales a los órganos. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué célula te vas a diferenciar? ¿Ok? Por ejemplo, tenemos células musculares, tenemos células osteoblásticas, ¿no? De los huesos, tenemos células epiteliales, células neuronales, ¿ok? Todas estas células tienen características diferentes que van a servir para algo diferente, ¿ok? ¿Y quién les va a decir, diferénciate en tal cosa? Estos grupos de genes, ¿ok? Y luego tenemos los genes que me van a decir en qué lugar te vas a diferenciar o hacia dónde te vas a dirigir, ¿ok? Son los que van a dar la localización de los órganos. Esta es una mirada bastante amplia de lo que vamos a ver, ¿ok? Pero para entender esto hay que entender un poquito más sobre la embriología. Recuerden que todos empezamos siendo una célula, ¿ok? El famoso cigoto. Todos empezamos siendo un cigoto, ¿no?
Cigoto es el producto de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide. Se juntan, forman el cigoto. Es lo primero, es lo que todos fuimos, ¿ok? Este cigoto, al momento, empieza su mitosis. Empieza a dividirse, 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 ¿ok? Luego adquiere la nomenclatura de mórula, ¿no? De mórula. Luego pasa a ser un blastocisto, un blasto, ¿no? Un blasto. Y como blasto, se implanta, ¿no? Se implanta en el endometrio y empieza su proceso embriológico, ¿ok? Bien, es un proceso, ¿ok? Un proceso. Luego de blasto ya puedes ver como un pequeño embrión formándose, ¿no? Un pequeño embrión. Este embrión va a crecer, ¿no? Va a formar ya sus órganos y va a crecer y se va a denominar ya un, un feto, ¿ok? Está feo mi feto, con sus extremidades de ahí, ¿no? Parece un manatí, pero es un feto, ¿ok? Es un feto. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Todos iniciamos siendo una célula que luego va dividiéndose y cada grupo celular se va juntando y se va diferenciando sobre todo, ¿ok? Hasta ya llegar a ser un feto, hasta que nace ya, ¿no? Hasta que ya está completamente maduro y es viable, digamos. ¿Bien? Bien. Vamos a hablar un poco sobre las células madres, pero las células madres no son un tipo de células así súper guau, que cuando nosotros escuchamos células madre nos imaginamos algo súper, uff, lo mejor, ¿no? Son células que están en nuestro cuerpo, ¿ok? Son células que hemos sido también, hemos sido células madre en algún momento. Solo que ahora tienen una alta utilidad, ¿no? Sobre todo en terapias, ¿ok? Pero bueno. No es nada del otro mundo las células madre. No se asusten cuando escuchen células madre. No es nada complejo. Vamos a empezar. Tenemos 4 grupos de células madres. Tenemos a las células totipotenciales, a las células pluripotenciales, a las multipotenciales y a las unipotenciales. Pero vamos a lo que no expliqué. ¿Qué es una célula madre? Una célula madre es una célula que tiene la capacidad de diferenciarse en otro tipo de célula. Y se acabó. Eso es su única capacidad, de diferenciarse en un tipo diferente de célula. ¿Ok? Es básicamente eso. Tenemos 4 grupos, de acuerdo a su capacidad de diferenciación. Vamos a empezar con las totipotenciales. Son como las más, ¿no? Son como las que pueden hacer más cosas, las que hacen todo en realidad. ¿Por qué? Porque las totipotenciales me pueden dar todo mi embrión, o sea, mis 3 capas germinativas, o sea, el embrión, y también me pueden formar una placenta, ¿ok? Me pueden formar una placenta. Entonces, ¿qué células podrían ser totipotenciales? Lo primero que se me viene en la cabeza es un cigoto, la primera célula que se forma. Eso es una célula totipotencial, ¿ok? Porque el cigoto, cuando veamos el desarrollo embriológico, se van a dar cuenta que la placenta la placenta se forma de la madre y del embrión. El embrión contribuye para formar la placenta. Gran parte del embrión contribuye en formar la placenta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un cigoto es una célula totipotencial porque me puede dar cualquier célula del cuerpo, del embrión, y también me puede formar una placenta. ¿Qué quiere decir? Que me puede formar un ser humano desde cero. Esas son las células totipotenciales. Tienen esa capacidad de diferenciarse en cualquier célula. ¿Ok? Cualquier célula. Me puede formar todo un embrión y me puede dar la placenta. Recuerden eso. Eso es lo que pregunta. ¿Ok? Y bueno, embrión es básicamente mis 3 líneas germinativas, ¿no? Que todavía no las saben, pero las vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuáles son mis 3 líneas germinales? Para que tengan una idea. Endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ok? Esas son mis 3 capas. Bien. Luego tenemos a las células pluripotenciales. Estas son con menos poder, digamos, ¿no? Porque ya no pueden formar una placenta. ¿Ok? Ya no pueden formar una placenta. Entonces están más adelantadas en el desarrollo embriológico. Por ejemplo, acá me dan un ejemplo de una mórula y de un blasto, ¿no? Una mórula y un blasto. O sea, están un poquito más adelante en el desarrollo embriológico. Eso quiere decir que ya están formando placenta. Como ya están formando placenta, las células ya están
las células que son las encargadas de formar la placenta ya están haciendo su trabajo. Entonces me quedan solo las células que me van a formar el embrión, ¿ok? Entonces las células pluripotenciales me pueden dar cualquier célula del cuerpo, ¿ok? Cualquier célula del embrión, pero no pueden formar un ser humano desde cero. No pueden hacerlo porque no pueden formar placenta estas células, ¿ok? No pueden formar placenta. O sea, están en un estadio más avanzado, digamos, las células pluripotenciales. Bien. Luego se sigue desarrollando el embrión, ¿no? Todo va creciendo genial, ¿ok? Y bueno, acá vienen las células multipotenciales. Cuando ya tenemos un embrión desarrollándose, ¿no? Formándose, agarramos un grupo celular, ¿no? Agarramos este grupo celular. Un claro ejemplo de células multipotenciales son las células hematopoyéticas, ¿ok? Que me van a dar básicamente todas las células sanguíneas, ¿no? Todo el grupo. Eritroblastos, mastocitos, ¿no? Las células linfoides, ¿ok? O sea, células rojas y células blancas me va a dar, ¿ok? Solo de esta célula, la célula hematopoyética de acá, me da toda mi línea sanguínea, ¿ok? Esas son las multipotenciales, las que pueden dividirse en una amplia línea de células, ¿no? Con diferentes propósitos. Otro ejemplo podrían ser las células neuroepiteliales. Las vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. Las células neuroepiteliales tienen la capacidad, por ejemplo, de formar lo más obvio, ¿no? Neuronas, ¿ok? Neu- Primero neuroblastos y luego neuronas. También me puede dar los astrocitos, ¿ok? Las células gliales también. ¿Ok? Es una célula que tiene la capacidad de diferenciarse en una línea completa de células. ¿Ok? Obviamente dentro del sistema que le corresponde. ¿Ok? Bien. Esas son las multipotenciales. Un claro ejemplo, hematopoyéticas. Sí, casi siempre te van a poner este ejemplo, porque es el más claro. Y luego tenemos a las unipotenciales. De las multipotenciales tenemos acá un ejemplo, lo puse recién para explicarlo mejor. Aquí tenemos una célula madre hematopoyética que es multipotencial, ¿no? En realidad su nombre es hemocitoblast. ¿Ok? Me va a dar dos grandes líneas, un grupo linfoide y un grupo mieloide. ¿Ok? Todo eso está ocurriendo en la médula ósea, ¿no? Todo esto ocurre en la médula ósea. Bueno, este grupo linfoide pues me va a dar los linfoblastos, un prolinfocito y me va a dar los linfocitos al final, ¿ok? Que ya maduran fuera. Y los natural killer también por acá. Luego tenemos el grupo mieloide, que me va a dar sobre todo los famosos eritrocitos, ¿no? Los famosos eritrocitos. También tenemos a los megacariocitos, que me van a dar las plaquetas, ¿no? Las plaquetas. Y el grupo mieloide, ¿no? Que me va a dar sobre todo a mis células bastonadas, ¿no? Sobre todo esas. Y bueno, ¿no? Este es un claro ejemplo de una célula multipotencial, ¿no? Una célula multipotencial. Esta célula se puede transformar en cualquiera de esas, en cualquiera de estos productos, digamos, ¿no? En plaquetas, eritrocitos, linfocitos, neutrófilos, basófilos, ¿ok? Eso es una célula multipotente. Y por último vamos a tener a una célula unipotencial, que tiene la capacidad de diferenciarse en un solo tipo de célula, ¿ok? Está en su nombre, unipotencial. Tiene la capacidad de diferenciarse en una sola célula. Podría ser, por ejemplo, una célula, un hepatocito inmaduro, ¿no? A un hepatocito maduro, básicamente. También las células epiteliales. Tenemos células basales, ¿no? En nuestra piel, que continuamente va generando células epiteliales. Igual en el hepatocito, por eso dicen que el hígado tiene la capacidad de regenerarse, ¿no? ¿Pero por qué tiene la capacidad de regenerarse? Porque sus células están en constante división, ¿ok? En constante división, ¿bien? Por eso es que te pueden quitar hasta un tercio, ¿no? Del hígado y tú estás ok, ¿no? Porque poco a poco va a ir aumentando el número de células hepáticas, ¿bien? Y bueno, espero que haya quedado claro esto. Les encanta preguntar eso en la universidad y por ahí les toca uno, ¿ok? Bien. 4 grupos. TOTI,
potenciales. Es el más. Me puede generar un ser humano desde cero. Me da embrión y placenta. Pluripotenciales. No puede darme placenta, solo me da células que están en el cuerpo del embrión. ¿Ok? Tenemos a las multipotenciales, que me puede dar un gran número de... Se puede diferenciar en un gran número de células dentro de una misma línea. ¿Ok? De la línea sanguínea, de la línea neuronal, de la línea muscular, ¿no? Y las unipotenciales solo se diferencian en un solo tipo de célula. ¿Ok? Bien, en un solo tipo de célula. Bien. Esto es el desarrollo embriológico a grandes rasgos. Tiene periodos críticos, ¿no? Periodos importantes que se deben cumplir sí o sí para una viabilidad del producto. Por ejemplo, tenemos a la blastogénesis. Es la primera semana y la segunda semana. ¿Ok? ¿Qué es la blastogénesis? ¿Cuándo inicia la blastogénesis? Con la fecundación. El óvulo ha sido fecundado, pero todavía está en la trompa de falopio, ¿no? O en la trompa uterina. Todavía está ahí. Y la primera semana es básicamente dividirse e ir bajando por la trompa, ir bajando por la trompa. ¿Ok? Al terminar la primera semana, ya está como que, ya está en el útero, ya está en el útero y está por implantarse. ¿Ok? Se hace su implantación y empieza la invasión del endometrio. Esa es primera y segunda semana. ¿Ok? Durante estas 2 semanas, la tasa de abortos en realidad es bastante alta, ¿no? Es bastante alta y se da sobre todo abortos espontáneos, ¿ok? Muchas veces la mujer nunca se entera que estuvo embarazada, porque solo son 2 semanas, ¿no? Digamos, tuvo su periodo, día 14, lo normal, ¿no? En un ciclo normal, digamos, o regular, perdón. Día 14. Ovuló, fue fecundado, se estuvo implantando, pero algo ocurrió. Algo salió mal en el proceso de implantación o en sí la mórula, ¿no? El producto no era lo suficientemente fuerte y muere, ¿ok? Y cae. Y la mujer nunca se entera que estuvo embarazada porque el producto justo cae con la menstruación. ¿Bien? Y acá es básicamente muerte prenatal y aborto espontáneo, porque en realidad nunca llegó a implantarse, ¿ok? Nunca llegó a implantarse. Así que si algo sale mal, es casi sinónimo de aborto. ¿Bien? Luego empezamos ya el periodo de organogénesis, lo que vamos a ver hoy, ¿no? Sobre todo, el periodo de organogénesis se le denomina embrión o periodo embrional. Inicia con la tercera semana, ¿ok? Y en este periodo se va a ir formando, ya lo expliqué, ¿no? Las estructuras, los órganos, ¿no? Va a empezar a formarse. Que hay un error en este periodo es grave. ¿Por qué? Porque si, recuerden, es un proceso. Si algo sale mal en el inicio, todo el resto o sea, todo el resto del proceso va a estar mal, ¿ok? Si tú cometes el error al inicio, todo va a salir mal, ¿ok? Entonces me puede dar anomalías congénitas graves que pueden alterar el estilo de vida, ¿no? Del producto o puede causarle la muerte, ¿no? O puede ser también que sea inviable este producto, ¿ok? Anomalías congénitas graves, ¿ok? Y luego llegamos al periodo de histogénesis, ¿ok? Periodo de histogénesis. En este periodo, a partir de las 12 más o menos, los defectos funcionales y las anomalías llegan a ser leves, ¿ok? Llegan a ser leves. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de órganos ya están formados, ya están consolidados, están desarrollándose, están creciendo nada más. Si algo sale mal acá, va a haber problemas, sí, pero problemas leves, ¿ok? Problemas leves. Bien. Ahora, este cuadrito he visto que lo han preguntado, ¿ok? Este cuadrito he visto que lo han preguntado. ¿En qué periodo, no, en qué semanas el riesgo de anomalías congénitas por teratógenos, ¿ok? Por teratógenos, ¿qué es un teratógeno? Lo hemos visto en la clase anterior. Un teratógeno es una sustancia, puede ser también algo físico, o puede ser algo biológico que altere el ADN, ¿ok? Altere el ADN, lo que genera una mutación, lo que genera una malformación, ¿ok?
¿En qué periodo el embrión es más susceptible a estos teratógenos? A partir de la tercera semana, fíjense que hay un pico hasta la quinta semana. Entre la tercera y la quinta semana, tu riesgo se dispara. Si tú estás expuesto a teratógenos durante este periodo, es muy probable que tu embrión, que el embrión sufra de alguna malformación, ¿ok? O de alguna anomalía congénita. Es muy probable, ¿ok? Bien. Y bueno, este riesgo va disminuyendo conforme va terminando el periodo de embriogénesis, ¿ok? Mientras va terminando el periodo de embriogénesis, el riesgo va disminuyendo, ¿ok? Entonces, de la tercera a la quinta semana es muy importante, muy importante, estar alejado de los teratógenos, ¿no? Obviamente. Bien, ¿hasta acá alguna duda, pregunta, algo que no esté quedando claro? Bien, entonces vamos a empezar a hablar de los genes del desarrollo, ¿ok? Eh, los genes del desarrollo son genes que dan orden, ¿no? Orden al proceso embriológico, ¿ok? Dan orden a la expresión de los genes. Bien, vamos a tener tres grandes grupos. Primero vamos a tener a los genes de polaridad. Por su nombre, le va a dar polos a mi embrión, ¿ok? Le va a decir, ya, esto es cefalocaudal, esto es antero-posterior, ¿ok? Más o menos así. Le da un, una localización, ¿ok? Acá va a estar, por ejemplo, ¿no? Algo súper general que, por ejemplo, acá va a estar tu cara, ¿no? Por acá van a salir las extremidades. Más o menos es eso, ¿ok? Los genes de polaridad. Le van a dar un orden. Ustedes están llevando anatomía ya. Ya se pueden ubicar, ¿no? En posiciones anatómicas, ¿no? Anteroposterior, medial, lateral, ¿no? ¿Ok? Ya están más ubicados. Bien, genes de polaridad. Estos son los primeros en expresarse. Y es más, no se expresan en el embrión, se expresan en el óvulo que está formándose en la madre, ¿ok? El óvulo todavía ni ha sido liberado, ¿ok? Ni ha sido liberado. Recién se está formando el óvulo, o el ovocito, ¿no? Está madurando, y ya están expresándose estos genes, ¿ok? También se denominan genes maternos, ¿ok? Genes maternos. Estos se expresan antes de que este óvulo encima fuera a ser fecundado. Antes ya se está expresando estos genes, ¿ok? Actúan en la maduración del ovocito y después de la fecundación también se siguen expresando, ¿ok? Bien. Ovogénesis es la formación de óvulos, ¿ok? Es el periodo de maduración de los óvulos. Ya. Luego tenemos a los genes de segmentación. Estos ya se forman después de la fecundación, obviamente, ¿no? Se da la fecundación, ¿no? Se dan los polos, ¿no? Por los genes de polaridad. Y luego vienen estos genes, los genes de segmentación. Son tres genes. Los genes GAP, los genes de la regla par y los genes de polaridad segmentaria, algo así. ¿Ok? ¿Ok? Estos genes, vamos a ver después qué van a hacer, ¿no? Son muy importantes porque sobre todo me van a dar divisiones. Me van a decir, ya, vamos a dividir al embrión en estas partes, ¿ok? En estas partes. Bien. Si hay algún error con estos genes, porque estos genes de acá también son susceptibles a mutaciones, no se olviden. Están en el ADN, ¿ok? Todo nuestro material genético está en el ADN, ¿ok? Estos genes de segmentación, genes que mandan otros genes, también están en nuestro ADN, entonces también son susceptibles a mutaciones. Si se generan mutaciones, me pueden alterar el número o la polaridad de los segmentos, ¿ok? Bien. Y estos genes actúan secuencialmente, uno detrás de otro actúan, ¿ok? Lo vamos a ver después. Y por último tenemos a los genes homeóticos, ¿ok? O los que generan homeobox, ¿no? Los famosos homeobox. Me acuerdo que estaba terriblemente, no sé, psicoseado con los homeobox porque no entendía qué eran los homeobox. Lo vamos a explicar ahora, ¿ok? ¿Qué van a hacer estos genes homeóticos? Le van a dar identidad. Los genes anteriores los han separado y les han dado una ubicación, ¿ok? Una localización. Los genes homeóticos le van a dar identidad a cada segmento, ¿ok? Bien.
¿Qué quiere decir identidad? O sea, ¿en qué grupo celular te vas a diferenciar, básicamente? Entonces, una mutación en estos genes, ¿qué van a hacer? Van a cambiar la identidad segmentaria, o sea, la identidad de cada segmento que has dividido puede ser, digamos, eh, ciertos genes homeobox deben generar, bueno, un claro ejemplo es la mosca, ¿no? La mosca en la fruta. Se hizo muchos experimentos con la mosca de la fruta, donde duplicaron genes homeóticos, ¿ok? Generando que la mosca tenga 2 tórax, por ejemplo, y 4 alas. Cosas así. Bien, entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Tranquilos, no se asusten, no se asusten. Empecemos con los genes de polaridad, lo que hemos dicho. Se expresan antes de la fecundación, durante el desarrollo del óvulo, ¿no? Durante su formación. Bien, ¿qué van a hacer? Básicamente le van a dar 2 ejes, antero-posterior y dorso-ventral. Se acabó, nada más, ¿ok? Esos son los polos que van a denominar, que van a formar. Luego se da la fecundación, ¿no? Se forma el cigoto y empiezan a actuar estos genes, los genes de segmentación. Vamos a empezar con los genes GAP. ¿Ok? Son los primeros genes en actuar. ¿Ok? Y va a dividir mi embrión en 4 pedazos. ¿Ok? Mi embrión no, mi cigoto lo va a dividir en 4 pedazos. Listo. El cigoto se sigue dividiendo, ¿no? Se sigue dividiendo. Y luego empiezan a actuar los genes de la regla par. ¿Por qué se llaman genes de la regla par? Porque lo que ya estaba dividido lo van a volver a dividir, ¿no? Primero 4 grandes regiones. Luego estas 4 grandes regiones otra vez se van a dividir en regiones más pequeñas, básicamente. Y van a establecer límites de esos pequeños segmentos. ¿Bien? Listo. Es básicamente eso. Y por último, los genes de la polaridad de los segmentos, ¿ok? Recuerden que los genes de polaridad o los genes maternos me daban la polaridad de todo, ¿no? De todo el embrión, ¿no? De todo el embrión. Bien. O de todo el cigoto, mejor dicho. O de toda la mórula, o de todo el blasto, ¿no? Todo esto todas estas palabras que utilizo, que ustedes todavía no deben saberlas, son estadios, ¿no? Estadios. Primero vamos a tener un cigoto, luego vamos a tener una mórula y luego vamos a tener un blasto, ¿no? Son estadios, básicamente. Los genes maternos le dan polaridad a estas estructuras. Pero los genes de polaridad de los segmentos, como dice su nombre, le va a dar una localización a cada segmento que se ha formado. ¿Ok? Es básicamente eso. Y ya, ¿no? Les recomiendo sí que se aprendan en el orden, ¿no? Primero gap, luego de la regla par y luego los de polaridad segmental. Bien, eso es lo fácil, ¿no? Los genes maternos y los genes de segmentación. Lo que es un poquito más rebuscado, digamos, son los genes homeóticos, ¿no? Que los vamos a ver. Les voy a hablar de lo más importante y lo que pueden preguntarles y lo que se deben de llevar. Los genes homeóticos se dividen en cajas, ¿no? O en secuencias conservadas que están dentro del ADN, ¿no? Digamos, acá tengo mi ADN y una secuencia conservada va a ser este pedazo, que se denomina homeobox o caja homeótica, ¿ok? ¿Cuántas homeobox tenemos? Tenemos 3, los genes HOX, PAX y SOX, ¿ok? O sea, los genes homeóticos tenemos estos 3 grandes grupos, HOX, PAX y SOX, ¿ok? Bien, ¿pero qué son? Este grafiquito lo explica muy bien. Los genes homeóticos poseen una secuencia conservada, ¿no? Secuencia conservada, ¿qué quiere decir? Un pedazo de material genético, ¿ok? Y se denomina caja homeótica o homeobox, en la que la proteína, ¿ok? La proteína va a dar origen a un homeodominio. Recuerden que el material genético es formar proteínas, ¿ok? Bien. Este homeobox forma una proteína, ¿ok? Que va a dar origen a un homeodominio. ¿Qué quiere decir? Que este homeobox va a tener a su cargo un conjunto de genes, ¿ok? Va a tener a su cargo un conjunto de genes, ¿ok? Y este va a ser su dominio.
o también homiodominio, ¿no? Es su dominio de este gen. Tiene a su cargo varios genes, ¿ok? Lo que va a hacer es básicamente decir en qué momento cada gen se va a expresar, ¿ok? A sus genes subordinados les va a decir, bueno, tú empieza a expresarte ahora, ahora y ahora, ¿no? Eso es básicamente, ¿ok? Las proteínas con homiodominios van a activar o reprimir la expresión de sus genes subordinados. ¿Ok? Fácil, ¿no? Fácil de entender. Tómenlo como un capataz, ¿no? Que tiene a su cargo, ¿cuál era de los capataces? Empleados, ¿no? Empleados y les dice qué hacer, básicamente. ¿Ok? Es eso, es eso. Bien. ¿Qué más? Vamos a tener proteínas reguladoras, ¿no? Que poseen dominios y poseen motivos, ¿no? Los dominios son unidades estructurales estables dentro de una proteína formada por segmentos de una cadena peptídica. Lo que le expliqué, ¿no? Esta secuencia conservada que tiene a su cargo un homiodominio. Luego, los motivos es que se unen al ADN de esta forma, controlan la transcripción génica. Mucho palabreo para decirme esto, ¿ok? Mucho palabreo para decirme esto. ¿Ok? Que las proteínas con homiodominio van a activar o reprimir la expresión de otros genes. ¿Bien? Es básicamente eso. Esto es mucho palabreo que con este grafiquito se explica muy bonito. Bien, espero que hayan entendido. Si no, me aviso. Y es básicamente esto, fíjense, esto es el homiodominio, donde va a haber como 60 aminoácidos, ¿ok? Es los que tiene a su cargo este homiodominio. Y como les mencioné, la mosca de la fruta, utilizaron mucho la mosca de la fruta para hacer experimentos con estos genes, ¿ok? Con los genes homeóticos. Y por ejemplo, si acá, este gen, este homiodominio, ¿ok? De la antenapedia. ¿Qué pasa si lo duplicaban? ¿Qué pasa si lo duplicaban? Generabas dos tórax, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Y bien, ahora vamos a hablar de cada uno de mis grupos de homeobox, ¿ok? Vamos a hablar de los genes HOX, PAX y SOX. ¿Ok? Los genes HOX, en realidad, es mucho más complejo de lo que vamos a hablar. Son muchos genes HOX, son muchos dominios. Por ejemplo, el HOX-A tiene como 13, 12, tiene como 11 dominios el HOX-A, ¿ok? Como 11 dominios. ¿Y dónde encontramos al HOX-A? En el cromosoma 7. Luego tenemos al HOX-B, C y D, ¿ok? Que está el B en el 17, C 12 y el D en el 2, ¿no? No es tan difícil de acordarse esto, por ejemplo. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que van a preguntarme, por ejemplo? ¿Para qué sirven estos genes HOX? ¿Qué es lo que van a hacer? Sobre todo van a expresarse en el ectodermo y neuroectodermo, ¿ok? Más adelante ustedes vamos a estudiar las capas germinativas y una de esas capas es el ectodermo, ¿ok? El ectodermo me va a dar sobre todo sistema nervioso central, ¿ok? Va a formar todo lo que conocemos sobre el sistema nervioso central. Eso es lo que hace el ectodermo. Y también forma piel, pero solo la epidermis, ¿ok? Solo va a darme la epidermis. Bien. Pero bueno, los genes HOX básicamente van a actuar en estructuras relacionadas al ectodermo y el neuroectodermo que son sinónimos, digamos, ¿no? Sinónimos. Bien. Aunque si quieren ser más específicos, el neuroectodermo es parte del ectodermo, ¿no? Se desprende del ectodermo. Bien. Ah, y eso es de lo que les decía, ¿no? De la mosca, ¿no? Que donde la mutaron y tenía dos tórax, ¿no? Dos tórax la mosca. Y así. Estas alteraciones les van a preguntar. ¿Ok? Alteraciones de los genes HOX. Vamos a tener a la sindactilia y a la focomelia. ¿Qué es la sindactilia? Sin dedos, ¿no? Sindactilia. No, la sindactilia es básicamente que los dedos, ¿no? Bueno, en realidad toda la extremidad, en realidad es maciza, ¿no? Es maciza en un inicio. Solo que se dan procesos de apoptosis, ¿no? Y se generan los deditos, ¿no? Se generan los dedos. Pero, eh, puede haber errores, ¿no? Errores en
¿Qué gen? En el HOXD13, digamos, ¿no? En este gen va a haber un error. ¿En cuál? En este de acá, HOXD13, este de acá. En este grupo, en este homeobox, va a haber una mutación, que lo que va a generar es que no se dé la apoptosis. Nadie está regulando la apoptosis o están regulándola mal, entonces no se da. Puedo tener también, puede ser heredado, ¿no? Puede tener una herencia dominante, perdón, puede ser heterocigota, o puede ser homocigota. Recuerden que los homocigotos siempre o casi siempre son los más graves, ¿no? Si es heterocigoto, ¿qué me dice que es básicamente de? Es dominante, ¿no? Es básicamente sigue un patrón de herencia dominante, autosómica dominante, ¿no? Bueno, heterocigoto es más leve, ¿no? Básicamente las estructuras están bien, no hay nada alterado, solo no hubo la apoptosis, ¿no? En estos 3 últimos dedos, ¿ok? No hubo apoptosis. 1, 2, 3. No hay un dedo de más ahí, ¿no? Me parece. Creo que hay un dedo de más ahí. Claro, ¿no? Sí, parece, ¿no? El dedo está sobrando. Bueno, estos 2 dedos no se separaron correctamente, ¿ok? Pero la estructura por dentro todo está bien. En cambio, en los homocigotos la cosa es más grave, ¿no? Fíjense, la estructura no tiene una forma normal. Hay una deformación, hay una malformación, mejor dicho, ¿ok? Una malformación. Y bueno, otro ejemplo es la focomelia. La focomelia fue muy sonada, ¿no? Fue uno de los grandes errores de la medicina. ¿Por qué? Porque la focomelia estuvo muy relacionada a un medicamento, la talidomida. Talidomida, talidomida. No me acuerdo bien cómo es, pero es eso, la talidomida. Vamos a buscar. ¿Mina o mida? Era un medicamento que se utilizaba para tratar sobre todo talidomida. Las náuseas en las talidomida, ¿ok? Con D, talidomida. Era un medicamento que se utilizaba para tratar las náuseas en las mujeres embarazadas, ¿no? Y funcionaba, ¿no? Les quitaba las náuseas. Pero, no se habían hecho los suficientes estudios y se vio que era teratógena, ¿no? Imagínate. ¿Y cuándo las mujeres tienen más náuseas? En el primer trimestre, ¿no? En el primer trimestre es normal que haya náuseas. Y el primer trimestre, ¿qué es? ¿No? Es el periodo de embriogénesis, es el periodo más crítico, ¿no? Y bueno, le dieron teratógenos a las madres, ¿no? Y los niños nacían así, ¿ok? Que acá tenían una malformación donde o no tenían toda la extremidad, ¿ok? Donde no tenían toda la extremidad, que era la amelia, o simplemente no tenían la parte proximal de la extremidad. ¿Qué es la parte proximal? Es esta de acá, el húmero radiocúbito, ¿no? Pero sí tenían algo que se asemejaba a las falanges, ¿ok? Al metacarpo, ¿no? Tenían algo similar a eso acá. Era solamente eso, metacarpo y falanges, básicamente. No tenían radio ni cúbito, ni tenían húmero. Esa era la característica de esta amelia. Creo que el nombre, no lo recuerdo bien, tiene un nombre específico, Aniquiria. Aniquiria. Talidomina. Les estaría mintiendo. Ah, talidomina. Mm, bueno. Les debo el nombre, ¿ok? Que es un tipo de malformación de las extremidades, claro,
pero que no se parece a nada a las otras. Por ejemplo, a la amelia, que es, no tienes toda la extremidad, ¿no? Esa es amelia. Hemimelia tienes la mitad, ¿no? Pero de la mitad proximal, o sea, tienes húmero, pero el resto no lo tienes. Y eso es lo raro, eso era lo raro de la talidomida. Porque ¿cómo es que se forma una extremidad? La extremidad nace acá como un muñoncito y va creciendo, ¿no? Va creciendo, así, va creciendo. De lo proximal a lo distal va creciendo. Eso es lo normal, ¿ok? Pero ¿qué pasaba en la talidomida? Había lo distal, en la focomelia había lo distal, pero no había lo proximal. Eso era lo raro, ¿no? Y bueno, cositas. Eh, ¿Dónde está la alteración? En el cromosoma 8, ¿no? En el brazo P. Luego tenemos a los genes PAX, ¿no? A los genes PAX, básicamente, les resalto lo importante, ¿no? Acá tenemos al PAC6, que es importante ¿para qué? Para la formación de los ojos. Cuando veamos órganos de los sentidos, vamos a ver que el PAC6 cumple un rol fundamental en la formación de los ojos, ¿ok? ¿Qué más? Importante. El PAX2 también es importante porque me va a dar el sistema urogenital, ¿no? La formación del sistema urogenital, la formación de gónadas y la formación de los riñones. ¿Ok? Pero cuando yo encuentre una malformación renal, siempre debo ver otras cosas. Por ejemplo, debo revisar los ojos y debo revisarlo el oído interno. ¿Por qué? Porque este gen es un gen maestro, ¿no? Es un gen que controla otros genes. Entonces, no solo va a controlar un gen, va a controlar, por ejemplo, genes que van a regular, no, perdón, controla genes para el sistema urogenital, controla genes para el sistema nervioso central, controla genes para los ojos y para el oído interno. ¿Ok? Entonces, si yo veo alguna alteración relacionada a esto, debo buscar siempre malformaciones agregadas, ¿no? Porque yo sospecho que está alterado el PAC6, porque me va a dar síndromes oculorenales, ¿ok? Bien. Luego el PAX3 también es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a dar un síndrome característico, ¿no? Que le hemos hablado, el síndrome de Wanderburg, ¿ok? De esa sordera infantil, ¿ok? El síndrome de Wanderburg. Bien. El PAX8 me va a dar el hipotiroidismo congénito. Me puede dar un tipo de hipotiroidismo congénito, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Son genes de transcripción que intervienen en la especificación de los tejidos y poseen dominios en las parejas y homeodominios parcial o completo. Bueno, lo mismo que hemos estado hablando. Esto fue una pregunta de examen, ¿no? Me parece un poquito fregado que te pregunten esto, pero bueno, te preguntaron sobre los PAC6, ¿no? Y te daban varios enunciados. Y uno de esos era que decía, posee secuencias altamente conservadas de 130 aminoácidos, ¿no? Bueno, eso fue una pregunta de examen, ¿ok? También codifican para factores de control de transcripción, ¿no? Recuerden que la transcripción es pasar de ADN a ARN, ¿no? ¿Y quién hace eso? ¿Quién controla eso? Los genes PAX también lo hacen, ¿ok? Los genes PAX codifican factores para la transcripción del ADN. Se conocen 9 genes PAX en mamíferos que participan en el desarrollo del sistema nervioso central y de la columna vertebral. Pero ¿qué es lo que les pueden preguntar? Por ejemplo, tenemos mutaciones en el PAC6. En el PAC6, que es sobre todo para la formación del ojo, ¿ok? Podemos tener aniridia, ¿no? No hay iris. Acá, por ejemplo, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo directamente el cristalino, ¿no? No hay iris, no hay iris. Iris es lo que hace midriasis y miosis, ¿no? Es este musculito que cuando le pones luz se hace chiquitito, ¿no? Y cuando le quitas se pone normal, ¿no? Digamos. Ese es el iris, ¿no? Es un músculo bastante interesante, que lo vamos a ver en órganos de los sentidos. Tenemos también anomalías de Peters, que es herencia autosómica recesiva. Tenemos la distrofia corneal, cuando la córnea, ¿no? Esta capa, está la capa más externa del ojo,
no se forma correctamente. También cataratas congénitas, fíjense, una catarata congénita, una opacidad del cristalino, esa es la catarata. Hipoplasia de fobia, ¿no? La fobia es este puntito de acá, es como una depresión en la mácula, ¿no? Porque eso de acá es la mácula. Entonces, esto es un fondo de ojo, chicos, un fondo de ojo, ¿no? Yo dilato el ojo, veo con una lupa, ¿no? No una lupa, con el, ¿cómo se llama este aparatito? El, se me fue el nombre, y tengo uno encima. Eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Que es para ver fondo de ojo, ¿no? Básicamente. Es como una lupa, ¿no? Una lupita con luz que lo ves el fondo de ojo. Eso es lo que ves cuando tú te acercas al iris, ¿no? Para ver. Esto es lo que ves. Esto de acá es el nervio óptico, ¿ok? El nervio óptico donde salen el nervio y los vasos sanguíneos, ¿no? De ahí nacen todos. Se van así, por todo, toda la retina. Y al costado del nervio óptico vamos a encontrar a la mácula, ¿no? Que es una zona oscurecida donde hay gran cantidad de fotorreceptores. Y hay una pequeña depresión en el centro que se denomina fobia, ¿no? Bien, la fobia es donde se concentra mucho más todavía los fotorreceptores, porque justo ahí es donde cae la luz. Pero estas personas pueden hacer hipoplasia de fobia, o sea, su fobia es más chiquita y, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que capta menos luz, ¿ok? Básicamente eso. Eh, Luego tenemos mutaciones en el PAX2, ¿ok? El PAX2 también tiene que ver con los ojos, pero el PAX2 está muy relacionado al sistema urogenital. Entonces, si yo encuentro alguna malformación renal o alguna malformación ocular, como por ejemplo los colobomas del nervio óptico, ¿ok? Yo tengo que buscar algo renal. O si encuentro algo renal, debo buscar algo ocular, ¿no? Porque yo ya sospecho, ¿no? Sospecho porque están siempre formados, no siempre, ¿no? Tienen como jefe al mismo, ¿no? Al PAX2. Ok, bien. Sobre todo son enfermedades autosómicas dominantes, ¿ok? Me puede dar anomalías renales o reflujo vésico ureteral. Bien. Y por último, el PAX3, ¿no? El famoso síndrome de Wanderburg, ¿no? Que ya lo hemos visto como 3 veces el Wanderburg. Luego tenemos a los genes SOX, ¿ok? Los genes SOX, eh, por ejemplo, este es importante, el gen SRY, ¿ok? El gen SRY está en el cromosoma Y, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Es muy importante, porque me va a dar la determinación sexual. Si yo tengo el gen SRY, voy a hacer que las gónadas indiferenciadas en algún punto se diferencien a testículos, ¿no? Pero si no tengo el SRY, esa gónada indiferenciada, por default, se va a transformar en un ovario, ¿no? Pues gracias al gen SRY tenemos la determinación sexual, ¿ok? Bien. Luego tenemos una patología del SOX9, que no lo tengo acá, me he puesto el gráfico del SOX9, pero el SOX9 me va a dar la displasia campomélica, ¿no? Donde encuentro varias cositas en esta displasia. Por ejemplo, tengo un arqueamiento congénito de los huesos largos, tengo paladar hendido, tengo ausencia de costillas y tórax pequeño. Y todo esto causado, ¿por qué? Porque el SOX9 promueve la transcripción de este gen, que es básicamente colágeno, ¿ok? Entonces, al no tener buen colágeno en nuestro cuerpo, ¿no? Va a haber lo que hemos visto, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la osteogénesis imperfecta, ¿no? Donde los niños de cristal tenían fracturas constantes, ¿no? Esto no es tanto así, ¿no? La displasia campomélica no es tanto así, pero sí genera anomalías en la formación de este colágeno, ¿no? Lo que genera que los huesos también se fracturen constantemente y me genere piernas arqueadas, ¿ok? Acá lo que vemos es una atresia del conducto anal, un ano imperforado, lo que vemos. Y bueno, ¿no? También me puede dar paladar hendido. ¿Qué es el paladar hendido? Nosotros tenemos un paladar, ¿no? Acá, un paladar duro y un paladar blando. El paladar hendido es que no hay ese paladar. O sea, hay una comunicación directa de la boca con la cavidad nasal, ¿ok? Es eso. Y bueno,
Esos son los genes, ¿no? Puf, fuerte. Ahora, ¿dudas, preguntas sobre los genes PAX? No, los genes HOX, PAX y SOX. ¿Dudas, preguntas? Uy, me olvidé mandar mi link. Siempre me olvido. Ahora nos controlan los links de las clases. Bueno, y hemos hablado de los genes, ¿no? Más o menos algunas patologías, porque hay un montón. Hemos hablado de algunas patologías. Y ahora vamos a hablar de los procesos de señalización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacen estos genes para dar la orden? ¿Ok? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se comunican las células entre ellas? Para decir, porque ¿dónde está el material genético? En las células, ¿no? En el ADN de las células. Entonces, si yo quiero que una célula se mueva de un lado para otro, o que se diferencie en otra célula, debe recibir la orden de otra célula, ¿sí o no? Yo tengo una célula acá que expresa este gen maestro, ¿no? Y genera una orden para el resto de las células a través de los procesos de señalización, procesos que ya hemos estado familiarizados desde biología, ¿no? Desde el colegio también un poquito. Y bueno, son las señalizaciones, ¿no? Tenemos la señalización paracrina, que es básicamente liberar ligandos, ¿no? Para que encuentren receptores y se dé la señalización, ¿no? Es básicamente eso. Y la ioxacrina que no utiliza factores difusibles, o sea, ligandos difusibles. ¿Qué quiere decir? En la paracrina, una célula libera un montón de ligandos, ¿no? Los libera, ¿sí? Y ya, pues, a donde llegue, ¿no? Que estimule a las células cercanas, ¿no? Esa es la señalización paracrina. Y la ioxacrina no utiliza esto. Vamos a ver qué utiliza. ¿Y para qué sirven estos procesos? Sirven para la proliferación celular. ¿Ok? Estimulan la proliferación celular. También da la diferenciación celular, la muerte celular programada, los movimientos celulares y la morfogénesis. O sea, regulan casi todo, ¿no? Las células deben estar comunicándose entre ellas para saber qué hacer, ¿ok? ¿Cuándo hacer? Bien. ¿Cómo funciona? Sobre todo la paracrina, ¿no? Ligando receptor. Un ligando estimula un receptor que está en la célula, ¿no? Generalmente los receptores están en la membrana celular, ¿no? Viene un eh, ligando receptor, estimula el receptor y el receptor genera una señal, a veces genera un segundo mensajero, ¿no? Que me va a dar la transducción de la señal, o sea, va a mover mi señal para activar las vías de señalización molecular en el núcleo. ¿Ok? Básicamente es eso. Bien, entonces, empecemos con la paracrina. Utiliza vías de transducción de señal de factores difusibles. Por ahí alguien libera estos factores y por acá que llega un receptor, estimulando el receptor. El receptor tiene un dominio extracelular y un dominio transmembrana y un dominio citoplasmático. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor va a tener una parte afuera de la membrana, una parte dentro de la membrana y una parte dentro del citoplasma, básicamente. ¿Ok? Haciendo que al estimular una zona por fuera de mi célula, yo puedo generar una señal dentro de mi célula. Básicamente eso te dice. Que desarrolla la actividad enzimática en el receptor, ¿no? Utiliza ATP, ¿no? Es importante, ¿no? Hace este tipo de señalización utiliza ATP. Y por último, activa un factor de transcripción. Este es el factor de transcripción, ¿ok? Que me lleva la información hacia el núcleo. Este factor de transcripción facilita la expresión genética o la inhibe, ¿no? Recuerden que esta señal puede ser para estimular la expresión o para inhibirla. ¿Ok? ¿Expresión de qué? Expresión de los genes que están en el núcleo, ¿ok? Porque los genes tienen información para formar proteínas, ¿no?
Y ya, bueno. Luego tenemos a la iuxacrina, que no utiliza factores difusibles, y hay de 3 tipos. Tres mecanismos. La primera es una proteína ubicada en la superficie celular que interactúa con un receptor en la célula adyacente. O sea, la iuxacrina es entre célula y célula. La comunicación es entre célula y célula. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un receptor en una célula y viene otra célula que tiene una proteína, ¿no? No es un ligando, es una proteína que también está unida a la célula, ¿no? Algo así. Viene, pac, y estimula el receptor. Otro. Los ligandos en la matriz extracelular segregados por una célula interactúan con sus receptores en las células vecinas. ¿Ok? Acá se utilizan ligandos, ¿no? Pero ligandos que no son difusibles. ¿Qué quiere decir? No se pueden ir muy lejos. ¿Ok? Ahí nomás. Entonces tengo dos células juntas que liberan ligandos y se estimulan conjuntamente. ¿Ok? Y por último tenemos una transmisión directa de señales de una célula a otra por las uniones gap, ¿no? Eso, cuando ustedes vieron las uniones estrechas, estas cosas, que yo realmente no me acuerdo, había una gap, ¿no? Que era como un conducto que había entre célula y célula, era una unión, pero aparte de ser unión, tenían un conducto, ¿no? Que les permitía intercambiar señales, ¿ok? Eso también es una señalización yuxtacrina. ¿Bien? Bien, ¿y para qué me sirve todo esto? Me sirve para explicar, por ejemplo, los que siguen una señalización paracrina. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblastos, que me va a dar sobre todo angiogénesis, formación de vasos, ¿no? Crecimiento de axones. Luego tenemos a los Wingles, ¿no? Luego tenemos a los Hedgehog, a los famosos Sonic Hedgehog, ¿no? Que son el gen maestro de la embriogénesis. Luego tenemos al factor de crecimiento de transformante beta, que van a seguir una señalización paracrina, ¿no? El hedgehog es el más preguntado porque también es el más estudiado, ¿no? Es cuando empezaron a hacer los experimentos en estos genes maestros, ¿no? Encontraron uno que mandaba sobre la mayoría, ¿no? de procesos. Y bueno, en honor a Sonic le pusieron Sonic Hedgehog, ¿no? El erizo. Bueno, y utilizan neurotransmisores como la serotonina, adrenalina y noradrenalina. Y GABA también utiliza un poquito. Luego tenemos la señalización yuxtacrina, que por ejemplo utiliza la vía Notch, que eso es lo que les hablaba, ¿no? De los ligandos en la célula extracelular, no, o sea, de célula a célula que estaban juntitas, ambas liberaban sus ligandos y se estimulaban, ¿no? A través de proteínas como colágenas, proteoglucanos, glucoproteínas, así, se estimulaban, ¿no? Y también las de uniones estrechas, ¿no? Y bueno, estas son mis tres grandes vías, ¿ok? Para el desarrollo embrionario, las tres grandes vías. Tenemos al gen maestro, que es el Sonic Hedgehog, que me va a dar ¿qué? Por ejemplo, el desarrollo de la vasculatura, la formación del eje izquierda-derecha, ¿ok? Es quien determina también este eje. Me va a dar la formación del cerebelo, patrones neurales, las extremidades, ¿ok? Sobre todo las extremidades, hizo bastantes estudios, ¿no? Con este gen. Patrones del músculo liso, del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, forma varias estructuras, desde el sistema nervioso central hasta tejido mesenquimatoso, tejido muscular, extremidades, ¿no? O sea, estructuras grandes es controlada por el Sonic Hedgehog. ¿Ok? Luego tenemos otra vía, que es la polaridad celular planar, que me va a dar la formación del tubo neural. Esto es muy importante, ¿no? Es uno de los primeros procesos que se va a dar en el embrión, la formación del tubo neural. Este proceso se llama neurulación. ¿Ok? Participa en la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es la formación de mis tres capas germinativas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Eso es la gastrulación. Todo esto lo vamos a ver, chicos. Ahorita son palabras extrañas para ustedes, yo lo sé. Ahora son palabras súper extrañas,
pero mientras avancemos en el curso van a cobrar sentido, ¿ok? Bien. Elongación del tracto de salida del corazón. El cono cardíaco, básicamente, ¿no? Ese es el tracto de salida del corazón. El cono cardíaco que me va a dar parte de la aurícula derecha, me va a dar el cono arterial y me va a dar la salida de las arterias aorta y pulmonar. ¿Okay? Ese es el tracto de salida. Me va a dar desplazamiento de los pliegues laterales, ¿no? ¿Y cuál es su vía de señalización principal? La Wingles, ¿no? La Wingles se utiliza. Y por último tenemos a la vía Notch, ¿ok? La vía Notch, que me va a dar la proliferación celular, me va a dar la diferenciación neuronal, ¿no? ¿Qué es diferenciación neuronal? Recuerdan que les hablé de esas células multipotentes, las células neuroepiteliales, ¿no? Que se dividían en neuronas, en glías, en astrocitos, así, ¿no? Bien. Me va a dar el desarrollo de las células beta del páncreas también. El desarrollo de las extremidades, como les dije, es así. Primero es como una pequeña yemita que sale, ¿no? Y por acá va creciendo. Este es el tejido que va a ir creciendo, el del lápice. No es que la extremidad crece como un árbol, digamos, ¿no? Que crece así, por debajo se va formando células. No, crece así. ¿Ok? Este es el tejido de crecimiento, lo que está en morado, ¿ok? O sea, crece de lo proximal hacia lo distal. A eso me voy. ¿Ok? Crece de lo proximal a lo distal. O sea, lo proximal se mantiene ahí y va creciendo hacia lo distal. ¿Bien? Por eso me llamaba la atención la focomelia, porque tiene un tipo de malformación de las extremidades que no me acuerdo el nombre. Pero vamos a ver las más comunes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la amelia. La amelia es la ausencia de toda la extremidad. La hemimelia es la ausencia de la mitad, ¿no? ¿Qué debo tener en una extremidad de miembro superior? ¿Ok? Porque esto se aplica también a miembro inferior. En miembro superior debo tener húmero, radiocúbito, carpo, metacarpo y falanges, ¿ok? Eso es lo que debo de tener. En la amelia no hay nada, no hay nada. En la hemimelia solo tengo húmero, ¿ok? Solo voy a tener húmero. Pero por debajo del codo no va a haber nada, ¿ok? En la aqueiria vamos a tener todo lo proximal, que es húmero, radicúbito, pero no vamos a tener nada de la mano, nada de la mano. No va a haber carpo, metacarpo ni falanges. En la adactilia, por su nombre, ¿qué dice? Va a faltar los dedos, o sea, no va a haber falanges, porque si hay carpo, fíjense, si hay carpo, no hay falanges, ¿ok? Y por último, en la ectrodactilia, me va a faltar uno de los dedos, ¿no? Uno de los dedos. ¿Por qué? No puedo decir me va a faltar falanges, porque no hay falanges, no hay metacarpo, ¿no? No hay todo el dedo, ¿no? Todo el dedo desaparece. Esa es la ectrodactilia. ¿Bien? Esperen. Aquí iría. Es que me quedé con ganas de saber qué tipo de melia, resumelia, aquí iría. Melia. Los- Ah, es focomelia. Qué sonso que soy. El término que estaba buscando era focomelia, aunque yo me acuerdo que utilizaban otro término. Pero bueno, a lo que yo iba, a lo que les quería explicar de qué es la ausencia de los miembros proximales, ¿a qué me refiero? Que en la focomelia, lo que hablamos de la talidomida, lo que va a haber es esto, mano, va a haber mano. O sea, va a haber metacarpo y va a haber falanges. Incompletas, claro, ¿no? Pero lo que no va a haber, lo característico es que no va a haber
lo proximal, o sea, no va a haber húmero, no va a haber radio cúbito, ¿ok? Eso es lo característico en la focomelia, porque es como una mano que nace del hombro. Eso es lo característico de la focomelia. O sea, va a haber, eh, va a faltar la parte proximal de la extremidad, ¿ok? Bien, 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 bien. Y bueno, este es un pequeño resumen, ¿no? Por ejemplo, factores de transcripción. Son básicamente las proteínas que van a traducir o van a decir, ya, tú empieza a expresarte, ¿no? Acá tenemos a los genes HOX, PAX y SOX, ¿no? Vamos a tener las moléculas señalizadoras. Acá tenemos a los Wingles, factor de crecimiento fibroblástico, moléculas receptoras y las vías de señalización clave, ¿no? Que están estas tres. Sonnets Head Host, la polaridad celular plana y la vía Notch. ¿Ok? Y acá nos resaltan que el ácido retinoico es muy importante, ¿no? Tanto si hay un déficit o si hay un exceso de vitamina A es peligroso, ¿ok? Debe estar exacto la vitamina. Bien, vamos a lo último. Sí, hacemos descansito de 5 minutitos, no, 7, no, ajá, 7. 4:20 continuamos, ¿ok, chicos? Y es lo último, es hablar de los errores dismorfogenéticos. Esto sí, me gustaría que presten especial atención porque los va a acompañar toda su vida, ¿ok? Bien, nos vemos en 7 minutos.
Buenas. Vamos a continuar. Bien. Por último, vamos a ver los errores dismorfogenéticos, ¿ok? Em, Vamos a tener errores únicos y errores múltiples, ¿no? Vamos a ver uno por uno, ¿ok? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Dismorfogenéticos que están alterando el tejido, la forma del tejido, ¿no? Y también puede haber por ahí alguna malformación de origen genético, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo de origen genético? ¿No todos son de origen genético? No, no todos. Vamos a empezar con la malformación, que es lo que más escuchamos, ¿no? Tiene una malformación. ¿Pero qué es una malformación? ¿Cuál es la etiología? ¿Ok? Sobre todo la etiología va a ser genética, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá, cromosómico, génico, teratogénico, todos estos están dañando el ADN, están alterando el ADN, ¿ok? Bien, una malformación va a ser eh, un error que va a causar una alteración en la forma del tejido, en cómo se forma este tejido, ¿ok? Como ya se han dado cuenta, tiene prácticamente origen, eh, no quiero decir genético, tiene origen en la alteración del material genético, ¿ok? Porque puede ser cromosómico, génico y teratogénico, ¿no? ¿No son sinónimos? No. Cromosómico es que te falte o te sobre cromosomas. Génico es una mutación en el material genético. Y teratogénico es una malformación del material genético, pero por algún teratógeno, ¿ok? Por algún teratógeno. O mutágeno también, si le quiere llamar. Y desconocidos, pues, que no se ha registrado, no se estableció una etiología. Que en muchos de los casos es así, ¿no? Desconocido. ¿Qué genera todo esto? Puede generarme un error morfogenético. Me va a alterar la forma en que se va a desarrollar este tejido, todo porque el material genético está alterado. ¿Ok? Bien. Tenemos muchos ejemplos de malformaciones, muchos. Pero algunos de ellos van a incluir el defecto, por ejemplo, del cierre del tubo neural. ¿Recuerdan al tubo neural? Bueno, no lo recuerdan porque no lo hemos visto. Tenemos al tubo neural, ¿no? Es una de las estructuras que primero se forman, ¿no? Es básicamente lo que va a dar el sistema nervioso central. Pero este tubo se debe cerrar aproximadamente el día 26, ya debe estar cerrado todo. ¿Por qué? Porque véanlo así, como una placa, ¿no? Una placa que va a ir juntándose, plegándose hasta formar mi tubo, ¿no? Forma mi tubo. Pero ese tubo debe cerrarse completamente, porque me genera dos neuroporos, un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. El anterior se debe cerrar día 24 más o menos y el posterior día 26, 27 aproximadamente. ¿Ok? Va a haber errores, puede haber errores, ¿no? En el material genético. Por ejemplo, una deficiencia de ácido fólico causa que el ADN no se divida correctamente, ¿ok? Lo que genera mutaciones en el ADN. Pero no por un teratógeno, sino porque había deficiencia de un sustrato, en este caso ácido fólico. Entonces, este tubo no se cerraba. ¿Y qué causaba? Por ejemplo, si el tubo anterior, el neuroporo anterior no se cerraba, me podía causar, por ejemplo, anencefalia, ¿no? También me podría causar cranioraquisquisis, ¿no? Y el neuroporo posterior me daba sobre todo espinas bífidas. Tenemos espina bífida oculta y las abiertas, por ejemplo, el mielomeningocele, ¿ok? El mielomeningocele. Yo llegué a ver una pacientita posoperada ya de mielomeningocele que había llegado por una infección, ¿no? De su sitio operatorio. Pero en el mielomeningocele lo que pasa es que no hay vértebra, no hay dura madre, ¿ok? Y el contenido del líquido cefalorraquídeo con un poco de médula sale, protruye. Esta bolita que vemos acá es básicamente piel y por dentro hay líquido cefalorraquídeo y hay médula.
¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, la cirugía es colocar, o sea, meter todo otra vez y colocarle una dura madre artificial. ¿Ok? Bien. También, eso es una de las malformaciones que más se mencionan, ¿no? También podemos tener el labio leporino, que ya no se dice labio leporino, se dice fisura nasopalatina. ¿Qué más errores en la formación del oído externo, ¿no? Claro, del oído externo, hasta el punto de que no haya oído, ¿no? No haya oreja, mejor, ¿no? No haya oreja. Bien, eso es una malformación. Algo causó un, un daño o algún error en la información genética, causando que el tejido se desarrolle mal. Eso es básicamente. Luego vamos a tener a la deformación. La deformación es por una fuerza anormal, obviamente, una fuerza anormal que va a impedir un desarrollo normal de la estructura. ¿Ok? Puede tener etiología extrínseca, como por ejemplo la compresión fetal, y quiere decir algo por fuera del feto lo está presionando. Puede ser, por ejemplo, miomas uterinos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, alguna tumoración en el útero, puede ser un oligohidramios, ¿no? Oligohidramios, hay poco líquido amniótico, entonces el feto como que está más comprimido porque no tiene libertad para moverse, ¿no? El útero lo está apretando. Una madre adolescente, ¿no? Donde la pelvis es bastante angosta, hay muy poco espacio para desarrollarse. Y factores intrínsecos, por ejemplo, tenemos la acinesia fetal, o sea, el feto no se mueve. Y al no moverse, genera que, por ejemplo, se encaje en ciertos lugares, digamos que la cabeza tempranamente se encaja en la pelvis, impide que crezca la cabeza, ¿no? Porque esta fuerza de la pelvis está impidiendo que se desarrolle. ¿Bien? Entonces son fuerzas. La deformación es por una fuerza anormal que impide su desarrollo normal de la estructura. Por ejemplo, tenemos acá el pie zambo, fíjate acá en la extremidad inferior, ¿no? La rodilla está alterada y así, ¿no? Son fuerzas que impiden la libertad de movimiento del embrión y por ende impiden el correcto desarrollo de la estructura. ¿Ok? Luego tenemos a la disrupción. La disrupción es destrucción, ¿ok? Destrucción del tejido. Disrupción es igual a destrucción, que tiene varios orígenes, ¿ok? Vascular, netamente, compresiva y un desgarro. Todo esto que me puede generar oclusión vascular. Eso es lo primordial, oclusión vascular. No le va a llegar sangre a ese tejido, lo que va a ocasionar necrosis, o sea, destrucción del tejido. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos rápidos de cada etiología. Por ejemplo, la vascular. Puede ser que no se hayan generado los vasos sanguíneos suficientes para esta estructura. Un claro ejemplo es en el intestino. En el intestino, por ejemplo, lo normal es que se desarrolle todo junto, bonito, pero ¿qué pasa si acá, a esta zona, le llega menos sangre? ¿No? Simplemente eso, hay pocos vasos sanguíneos y le llega menos sangre, genera una estenosis. Pero ¿qué pasa si no hay vaso sanguíneo en esta zona? No hay, no se formó. Lo que genera necrosis del intestino, lo que genera una atresia, ¿no? Una atresia intestinal. Genera una atresia es que el conducto termina en nada, eso es una atresia. Atresia intestinal, ¿no? No se formó el vaso sanguíneo, no le llegó sangre a esa parte del tejido y se murió. Y tenemos varios tipos, ¿no? Varios tipos. Eso es de origen vascular. O sea, la vasculatura no está formada correctamente. Luego tenemos a la compresiva. Por ejemplo, la gastrosquisis, ¿no? La gastrosquisis. En la gastrosquisis, por ejemplo, va a haber el contenido abdominal, generalmente se desarrolla muy rápido, lo que
hace que se genere una fuerza, ¿no? Una fuerza sobre el abdomen. Si por azares, ¿no? Si por azares la pared abdominal de este feto es débil, todo el contenido se va a salir por fuera del cordón umbilical. O sea, acá tengo mi cordón umbilical y al costado del cordón umbilical se sale todo el contenido. Intestinos, tal vez hígado, ¿no? Quién sabe lo que salga, pero sale el contenido abdominal. Esto se denomina gastrosquisis, ¿ok? Y esta gastrosquisis va a ser por donde sale esta herniación del contenido, va a presionar, ¿no? Porque no sale por un hueco grande, sale por un hueco chiquitito. Lo que va a hacer es comprimir todo esto que se ha salido y va a matar todo el tejido que ha salido, ¿no? Porque va a haber una compresión, lo que va a impedir que le llegue sangre a lo que salió, a la herniación, al contenido herniario, no le llega sangre, ¿ok? Y se muere el tejido por eso. Luego tenemos el desgarro. En el desgarro vamos a tener, por ejemplo, las bridas amnióticas. La membrana amniótica son células también, ¿no? Y por ahí se desprende un hilito, ¿no? De membrana amniótica, que se denomina brida amniótica. E imagínate una extremidad que recién se está formando. ¿Qué pasa si se le enrolla una brida? ¿Ok? Esta brida es nada para nosotros, ¿no? Pero para una estructura que recién se está formando es terrible, porque como que la ahorca la extremidad e impide que se desarrolle correctamente porque no le llega la suficiente sangre. Puede haber destrucción del tejido o una malformación, no. O puede haber esto, ¿no? Puede dar una sindactilia por una constricción, ¿no? De una brida amniótica impidiendo que le llegue la sangre, generando una disrupción, ¿ok? Bien. Bien, y es básicamente eso, ¿no? Oclusión vascular, generando destrucción del tejido. Bien, acá tenemos este ejemplo, ¿no? Del tipo 1, fíjate. Acá no le llegó correctamente la sangre, lo que generó una estenosis, ¿no? Una estenosis. Y así. Esto es del NEDER, embriología de NEDER, que lo tienen ahí en el Drive, donde nos explica bonito la malformación, deformación y la disrupción, ¿ok? Que son los errores dismorfogenéticos únicos que sí o sí los deben de saber, ¿ok? Fíjense, malformación citología, va a haber un error dismorfogenético, lo que va a alterar la estructura en cómo se forma, ¿no? Acá, por ejemplo, fallo en el cierre del tubo neural, un mielomeningocele. Deformación, fuerza anormal, una fuerza intrauterina que presiona, ¿no? Las extremidades generan un pie-zambo, una deformación. Disrupción, que puede ser vascular, compresivo por desgarro, ¿no? Una oclusión vascular, una fuerza anormal que destruye tejido, ¿ok? Destruye tejido, ¿ok? Y así. Luego entramos a las anomalías, a los errores dismorfogenéticos múltiples, ¿ok? Múltiples. ¿Qué quiere decir? Que va a haber varios errores. Vamos a empezar con las secuencias. ¿Qué quiere decir una secuencia? Que a partir de una anomalía primaria me va a desencadenar una serie de anomalías. Puede tener causas intrínsecas o extrínsecas, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que me genere una anomalía primaria. Y esta anomalía primaria, por ende, me va a causar anomalías secundarias, ¿ok? Porque están sistematizadas, ¿no? Están sistematizadas. Un ejemplo es el síndrome de Pierre-Robin. Este síndrome me va a dar una mandíbula hipoplásica. ¿Qué quiere decir esto? Que la mandíbula es pequeñita, ¿no? Una mandíbula pequeñita, sí, ¿no? La mandíbula por lo general debería estar a la par del maxilar superior, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Pero acá está muy metido, ¿no? Muy metido. Mandíbula chiquitita. Esa va a ser mi anomalía primaria. Y se van a dar cuenta cómo es que me genera todos estos problemas. Tengo mandíbula pequeña, ¿ok? Tengo mandíbula pequeña. ¿Qué es lo que puedo pensar? Que la lengua va a estar, ¿para dónde, no? Para atrás, ¿no? Para atrás y para arriba. Porque no tiene espacio la lengua. La lengua no tiene ningún problema. La lengua se va a desarrollar normalmente. El problema es en la mandíbula, que es pequeña. Entonces la lengua igual necesita espacio. Se va para atrás y para arriba. ¿Ok? Eso es glossoptosis. Como la lengua se va para atrás y para arriba,
va a impedir que se fusione el paladar, porque todavía no lo saben, pero el paladar, esto que les mencioné, es como un puente, ¿no? En un inicio está así, el paladar. Mientras se da el desarrollo embriológico, estos dos suben y forman un puente que va a dividir cavidad oral de la cavidad nasal, ¿ok? Pero al estar ahí la lengua presionando mucho, ¿no? Porque no tiene espacio, va a impedir que estas dos placas se junten. Entonces va a dar una falla en la fusión del paladar, porque el paladar no va a poder subir, pues, porque está ahí la lengua. Bien, lo que me va a generar el paladar en U o el paladar hendido, ¿no? Me va a generar paladar hendido, o sea, una comunicación entre la boca y la cavidad nasal. Todo esto causado porque el bebé tenía mandíbula chiquita, ¿ok? Eso es una secuencia. A partir de una anomalía primaria se desprenden otras anomalías, ¿ok? Bien. Un síndrome son anomalías múltiples, pero no son secuenciales, o sea, una no depende de la otra, ¿no? Todas tienen un mismo origen, eso sí, todas tienen un mismo origen, pero no es que por culpa de una están las otras, no. Acá todos tienen un origen, ¿ok? Y va a generar varias anomalías primarias. Por ejemplo, en el síndrome de trombocitopenia, aplasia radial, ¿no? Acá no se hicieron mucho del lío con el nombre, ¿no? Le pusieron trombocitopenia, aplasia radial, ¿no? Lo que hay, lo que vas a encontrar. En estos casos vamos a encontrar aplasia radial, ¿no? ¿Qué quiere decir? No hay radio, solo hay cúbito, fíjate, ¿no? Y también me va a dar trombocitopenia, ¿no? De ahí viene el nombre, TAR. Pero también puede haber comunicación interventricular o comunicación interauricular, ¿no? Malformaciones cardíacas. Puede tener muchos orígenes, ¿no? Como cromosómico, genético, teratogénico, desconocido. ¿Bien? Pero no están asociadas unas con otras, ¿no? No me quiere decir que por la aplasia radial voy a tener trombocitopenia. No, las anomalías no son secuenciales acá. Tienen un mismo origen, sí, todas tienen un mismo origen. Algo está causando esto, ¿ok? Pero no están relacionadas las anomalías. Bueno, solo están relacionadas por su origen, nada más. Un ejemplo más bonito, ¿no? Me parece el síndrome de Marfan, que lo hemos visto, ¿no? En el síndrome de Marfan hay un defecto en la fibrilina, ¿no? Esta proteína está alterada, la fibrilina. Fibrilina. Bien, la fibrilina está en casi todo el tejido conectivo. Pero ¿qué vamos a ver en el síndrome de Marfan? Que va a haber una alteración a nivel ocular, ¿no? Pero puede haber, ¿cómo se llama esto? Puede haber eh, el cristalino se mueve, ¿no? Se mueve del lugar. No me acuerdo el nombre ahorita. También vamos a tener alteraciones en el sistema musculoesquelético. Por ejemplo, extremidades súper largas, ¿no? Los huesos súper largos, las falanges también súper largas, la aracnoactilia, pectus excavatum también pueden tener. Y también malformaciones cardíacas, ¿no? También, por ejemplo, aorta, ¿no? La aorta puede estar como que ensanchada, ¿no? En su origen ensanchada. Y así, ¿no? Todos tienen un mismo origen. La fibrilina. Está fallando acá la fibrilina. ¿Ok? El gen que produce la fibrilina está fallando. Pero las anomalías que me da son independientes cada una, ¿no? Todas son anomalías primarias, todas. No están relacionadas unas con otras, como vemos en el síndrome de Pierre-Robin, ¿no? Que una mandíbula chiquita me genera todo esto, ¿no? Bien. Por último, vamos a tener a la asociación. En la asociación vamos a tener anomalías múltiples, pero no se sabe por qué se presentan juntas, ¿ok? No hay un estudio que te diga, no, estas se presentan juntas por causa de esto. No, no tienen un origen común, pero en la práctica médica se las ve juntas, ¿no? Generalmente se las ve juntas. Necesariamente a todas no. Puede estar algunas nada más, pero las encontramos juntas con frecuencia. Un ejemplo, la asociación Bactrel, ¿no? Por todo lo que tiene, ¿no? Anomalías vertebrales, atresia anal, eh, cardiopatías congénitas, ¿no? Fístula traqueoesofágica, ¿ok? Traqueoesofágica. Anomalías renales, ¿ok?
y LIMPs, ¿no? Que son defectos de las extremidades. Bien. ¿Necesariamente tienen que estar todas juntas? No. Puedo encontrar solo anomalías vertebrales con atresia anal y defectos cardíacos. Puedo encontrar eso, ¿no? Pero ¿por qué se generan las asociaciones? ¿Por qué en la práctica médica debo tener en cuenta las asociaciones? Para buscar. Recibo un recién nacido con solo atresia anal. Eso es lo que yo le puedo ver, ¿no? Puedo ver la atresia anal. Bien, si yo recibo un niño con atresia, es lo primero que puedo ver, ¿no? Pero yo puedo ver que tiene una anomalía en las vértebras, no. Lo puedo ver con una radiografía. Yo puedo saber que tiene un defecto cardíaco, como CIB, CIA. No, al momento no. Lo puedo ver cuando haga síntomas, haga una ecocardio, ¿no? Yo le puedo ver una fístula traqueosofágica, no, pero tal vez cuando empiece a lactar, ¿no? A las horas, cuando empiece a lactar, yo puedo sospechar, ¿no? Porque se ahoga, digamos, se ahoga o vomita todo el contenido que lacta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, atresia anal. Yo ya debo estar atento a alguna otra anomalía. Todas estas, ¿no? Yo ya debo estar atento, ¿no? Por si encuentro algo más. Y así, ¿no? Esta otra asociación que tenemos es la CHARCH, que es coloboma, defectos cardíacos, atresia coanal, retardo en el crecimiento, anomalías genitales y anomalías de las orejas, ¿no? También debo tener en cuenta todas estas, ¿no? Esas son las asociaciones. No tienen un origen común, no hay una anomalía común, no tienen una etiología, perdón, común, pero se las ve juntas, ¿no? Generalmente. ¿Bien? Y eso es básicamente las asociaciones. Y eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, pregunta, háganmela, ¿no? Y si no hay, les paso el post-test. Ya esta semana tengo que ir sacando a los que no han entrado ni una vez a las clases. Porque hay lista de espera, ¿ok? No les interesa mucho a ustedes porque ustedes sí vienen. Pero bueno. Ahí está el link, chicos. Y bueno, dudas, preguntas. Y a la siguiente empezamos con gametogénesis, ¿no? Bonito también gametogénesis. Bueno, espero que se estén acostumbrando a este nuevo ritmo de la universidad. And in addition to ice, I'm going to add in some dazzle dust, which is just edible glitter. No se apaga Added this to one of mi TikTok. Bien. Y bueno, si no hay dudas, preguntas, sea todo, chicos. Chau, chau, cuídense.